Mega Noticias. Vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, y Maribel Ramírez, coronel, periodista especializada en salud pública y en industria de la salud. Comienzo contigo, Maribel. Pues bueno, que la tosferina y el sarampión estén de regreso hasta parece un mal chiste, porque ya se estaba controlando, teníamos una cobertura muy buena antes de que llegara Peña Nieto. ¿Qué fue lo que pasó, Maribel? Pues sí, en efecto, digamos, México fue ejemplo de vacunación a nivel Latinoamérica y a nivel internacional. Fuimos referencia de los alcances que lograba la cobertura y nos acercamos a la cobertura universal que la Organización Mundial de la Salud recomendaba. Pero tristemente, como lo comentas, Alberto, el declive viene desde hace años. Con la pandemia se agravó mucho más y lo que se ve claramente es que se generó una destrucción institucional y estructural y de logística en todo lo que tiene que ver con el proceso, no solo de vacunas, sino de medicamentos, porque hasta la fecha el desabasto lo estamos viviendo en el sector público, pero en particular de vacunas porque se descuidó. Fueron muchos factores, pero lo que a partir del COVID se concentraron todo por completo en COVID, entonces la destrucción fue mayor y se descuidó por completo todo el esquema y la estructura y el sistema de vacunación que teníamos con las enfermeras. Ya sabíamos cómo en cualquier pueblo, en cualquier rincón del país se ponían las sus mesitas y las mamás llevaban a los niños y ya sabía que en cualquier institución y centros de salud, no importaba que fueras o no derechohabientes, ahí tenían tu vacuna. Entonces, sí, por un lado, sí es cierto que todo el desorden de la cadena de insumo a nivel mundial se trastocó, pero aparte en México, con la destrucción, se dio la parte de la destrucción del Seguro Popular, la eliminación y la constitución de un organismo que nunca funcionó, que fue el INSABI. Ahí fue una destrucción terrible y Rafa lo vivió, bueno, que me acompaña aquí lo dirá, lo vivieron ellos como industria y yo como periodista que estuve cubriendo toda esa parte, fue muy triste y muy evidente y muy lamentable toda esa destrucción con la desaparición y eliminación de un plumazo del Seguro Popular, porque la nueva institución, bueno, era para no derechohabientes, pero se trastocó todo el sistema. Y entonces es la hora en que apenas ahorita, por suerte, sí se está tratando de ver cómo recuperar y reacomodar toda esa estructura, pero pues empezando por la cartilla de vacunación, que pues antes era tan religiosamente que la pedían no solo en las guarderías, sino en la primaria, en las escuelas era obligatorio y era sagrado tener, y cuidabas muchísimo como mamá la cartilla de vacunación, porque si no, no te aceptaban a tu hijo y siempre era un punto y un problema. Ahora ya no se le ha dado esa importancia, por ejemplo, muchos factores que nos han dejado en el descuido de la parte del sistema de vacunación en el sector público que tenemos. Exactamente, Rafael Gual. Maribel habla de destrucción del Seguro Popular, del sistema del sector salud. Vino el COVID. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, Alberto, quiero saludarte igualmente, mi querida Maribel. La verdad es que, pues sí, así como lo relata Maribel, hubo un descuido importante. Si en el caso de los medicamentos es importante la planeación, y estamos hablando de 5 o 6 meses para poder tener los medicamentos en tiempo, en el caso de vacunas, pues se requieren casi 2 años para poder tener las vacunas en tiempo y forma. No es que se fabriquen ad libitum, a ver quién las compra, sino que se tienen que solicitar. Entonces esto pues representa un reto mayor para el sistema de salud. Cuando esto se descuida, cuando de verdad no se compran las vacunas, pues entonces no hay forma de poder cumplir con esta, como ya lo relataba mi querida Maribel, una cartilla de vacunación que era ejemplar para el mundo. O sea, teníamos vacunas en la cartilla que no se aplicaban en otros países y sí en México. Afortunadamente, y yo coincido con Maribel, el nuevo gobierno, el secretario de Salud, David Kersenovich, es un convencido del esquema de vacunación, de prevención y demás, y esto se pretende recuperar poco a poco. No es fácil, te digo, porque se requieren 2 años de planeación para pedir las vacunas y que éstas estén en tiempo y forma cuando se requieren para pues vacunar a los niños sobre todo, ¿no? Y es efectivamente un boomerang, o sea, a final de cuentas, aquello que no se aplicó, pues al final de cuentas representa en un regreso de enfermedades que en muchos casos ya habían sido inclusive erradicadas, ¿no? Entonces, sí es un tema de salud importante, es un tema que afortunadamente el secretario de Salud es un convencido de que esto se tiene que hacer
y creo que pues esto poco a poco se recuperará. Muy importante que sean vacunas de calidad, no nada más es vacunar por vacunar, o sea, tienen que ser vacunas verdaderamente que sirvan a la población, ¿no? No es traer cualquier vacuna, es comprar las vacunas que se requieren, pero las vacunas de buena calidad. Aquí lo que llama la atención, Rafael Gual, de lo que dices, y te lo pregunto, Maribel, o sea, es recuperar lo que hizo mal el anterior. Pero son de lo mismo. Es el régimen. Este régimen dice que es la segunda parte, el segundo piso de la transformación. O sea, dijéramos, entra esta administración y hay que reconocerle al secretario de Salud que está haciendo bien las cosas. Ahora sí, lo hicieron pésimo ellos mismos, Maribel. Ellos fueron los que hicieron el desastre en el que nos encontramos. Sí, sí, es la realidad, es parte de la incoherencia o de la cosa que luego no se entiende, ¿no? Está desalineado luego el discurso con la realidad. Pero en este caso, el hecho de que ya, sí hay un cambio radical y notorio, respecto de lo que se hizo el sexenio pasado a la visión o por lo menos la intención que claramente sí tiene de remontar, tal cual como lo dices, Alberto. Primero hay que remontar. Y una vez que ya recuperemos el terreno que recorrimos hacia atrás en los años anteriores, entonces es ya volver a empezar. Pero todavía no llegamos al punto en el que estábamos antes. Ese es el drama, la tragedia en la que estamos, porque para remontar no es cualquier cosa. El secretario lo tiene claro, como dice Rafa, es muy respetado, digo, es un médico que tiene toda la trayectoria y todo el reconocimiento de su gremio en el ámbito médico, pero se ve que no la tiene fácil. Y en principio lo que se necesita recuperar, Alberto, es el financiamiento, el presupuesto, recuperar que la federación invierta verdaderamente en salud en general y luego en las vacunas que son una prioridad, porque justamente para este año, para este 2025, no está claro, pero de acuerdo con el presupuesto de la federación, hubo, por ejemplo, el presupuesto para Sencilla se redujo en más de 60%. Es decir, hubo recortes, aunque ellos lo niegan porque tratan de explicarlo de alguna manera, pero desde el principio de año, finales del año pasado, se decía, se explicaban los recortes que venían en salud, y el hecho de que se le recorte a Sencilla es uno de los programas para la infancia y es de donde se supone que se tomaba para las vacunas. Ahora no está claro de dónde sale el presupuesto. Entonces, la parte del financiamiento es uno de los principales retos, que se quede bien claro de cuánto es la canasta para lo que se compra de vacunas, a partir de cuándo se compran las vacunas, porque eso también está como que medio difuso, no sabemos en qué momento ya las compraron, si todas, ellos dicen que sí, pero antes eso era más transparente, todos esos procesos. Y esa insuficiencia financiera presupuestal pues afecta tanto la compra, la distribución y la propia aplicación de vacunas, porque todo tiene un costo, la logística, la estructura, el personal que se dedica a eso, sobre todo en zonas marginadas, que implica esfuerzos para trasladar a las enfermeras, la cadena de frío, bueno, eso Rafa lo puede explicar mejor, pero generalmente entonces ahorita lo que estamos atorados es en un problema de carencia presupuestal para poder regresar a que le den prioridad a los programas de vacunación. Y ahí tenemos encima los brotes que están clarísimos, que son consecuencia de la baja vacunación que hubo en los años anteriores, ¿no? Uno, el sarampión importado de Estados Unidos, que nos llegó por Chihuahua y que ya se ha extendido a muchos estados, que por ahí se dice que ya no es brote porque ya puede considerarse epidemia, al grado de que está llegando de cientos de casos y pues ya muertes. Y el de tosferina, que antes también no se conocían, estas dos enfermedades ya estaban pues, prácticamente acotadas cerca de la erradicación, y otra vez estamos con esos brotes de muchos otros virus, ¿no? Se nos juntan mucho los virus y con el problema de la vacunación, de verdad es una situación muy difícil en la que está el sistema de salud, y no la tiene fácil el doctor Kersenovich, pero por lo menos sí tiene la intención, y ojalá y sí sea en los hechos que la presidenta Claudia, si dice que ella apoya a un secretario, que sea con pesos sonantes y constantes, ¿no? Pero ¿les creemos o no les creemos, Rafael? Dice Eduardo Clark en enero, no, ya tenemos las compras del 97%, van a llegar en marzo. Llega marzo, no, vámonos un poquito. Apenas esta semana ya tenemos la cobertura del 96%, pues no que ya habían comprado el 97%, no, pero ahora sí las vamos a distribuir en camioncitos, los vamos a rentar y lo vamos a hacer como en Veracruz. O sea, ¿a qué horas les creemos en verdad, Rafael Gual?
Mira, yo te diría, a ver, a diferencia de lo que pasó en el sexenio pasado, en este sexenio por lo menos hay diálogo. Creo que están queriendo hacer bien las cosas. Sí, son retos importantísimos. Ojalá y funcione esto de las rutas de la salud, sobre todo para entregar. A ver, yo te diría, Alberto, el problema no es tanto la distribución, sino la capacidad de recepción en los centros de salud donde se requieren los medicamentos, o los centros concentradores que le han sido fijados a la industria para que lleve ahí los medicamentos. Y esta última milla resulta fundamental, pues, pero primero tienen que haber capacidad para recibir esos productos. Y bueno, pues es una de las cosas que ha fallado. Yo te diría, la industria farmacéutica ha cumplido con todo lo que se le ha pedido y más, incluyendo la falta de pago, y a pesar de ello sigue abasteciendo con una Sí. responsabilidad social que debería de reconocerse, ¿no? A final de cuentas, pues es un tema, eso, ¿no? De humanismo, de Sí. responsabilidad Te hago social. una pregunta, Rafael. O sea, uno, si va en el sector salud y dice aquí no me van a atender, ¿puede comprar sus vacunas en una farmacia contra el sarampión, contra la tosferina? O sea, llevar su propia esta tarjeta de vacunación personal o lo tiene que hacer forzosamente el sector salud. Mira, en algunos casos sí se limitaba. Cuando teníamos una cartilla de vacunación importante, prácticamente las vacunas que se consumían en México eran compradas por el gobierno. Había también disponibilidad en el mercado privado, pero obviamente por oferta y demanda, pues la gente se inclinaba más por las vacunas que le salían gratis, ¿no? Yo te diría, en el mercado privado sí hay una oferta de vacunas, no quizás para toda la población, pero sí puedes conseguir vacunas en la mayoría de los casos. Su lema, Maribel, el lema grandilocuente de esta administración es primero los pobres. Y entonces, pues, los orillan a que de plano abandonen el sector salud y se vayan a los consultorios de las farmacias privadas a gastar dinero y a gastar dinero en los medicamentos cuando está esta situación garantizada por la Constitución. Es obligación del Estado, Maribel Ramírez. Sí, sí, totalmente, digamos, pero al mismo tiempo, Alberto, ese es, ¿cómo decirlo? Toda esa, se ha convertido en un sistema alterno, ¿no? La parte privada, en particular de vacunas, que se está confirmando como pues, un sistema ya para vacunación, lo cual al mismo tiempo es positivo. Por un lado, sí es cierto el hecho de que el gasto de bolsillo, que tenga que salir el dinero de las familias, del gasto familiar, y le quita otras cosas prioritarias para pagar por su salud cuando al Estado le corresponde, en lo más básico, sobre todo, por ejemplo, en este caso para las vacunas para los niños, pero por otro lado, está bien que como país vayamos teniendo esa estructura de vacunación que es alterna, ¿no? Y sobre todo para los adultos, por ejemplo, que ya en la época invernal vamos y ya sabemos que en la farmacia encontramos nuestra vacuna para COVID, para influenza, ahora que para el herpes, que ya hay que ponérsela también, los que ya tenemos los 50, hay vacunas para adultos que ya son obligatorias y que sí nos protegen y nos ayudan, y que en el sector privado se encuentran y ya no andas buscando ahí con el médico que luego no tiene una idea, y ahora en las cadenas de farmacias está, eso es positivo. El punto es que el financiamiento se tiene que cubrir la parte pública o la parte que le corresponde al Estado, pero el hecho de que tengamos un sistema privado a mí se me hace positivo, y ojalá más bien el financiamiento y que haya también incluido de parte de los seguros, que esté cubierto, ¿no? Y que no andemos nada más de manera desordenada y a la mera hora haciendo sus gastos de salud en vacunas, en operaciones, en diagnósticos y todo pagando de nuestro bolsillo, cuando ya tenemos IMSS o tenemos ISSSTE, pero pues funciona mal, o incluso en un bienestar, pero Sí. como nos van a tardar años en diagnosticarnos, pues pagamos, ¿no? Entonces, pues sí, es una navaja de doble filo, pero por lo menos ahí vamos avanzando y la gente sabemos que gastamos en nuestra salud y eso es algo, pues en parte positivo. Exactamente. Rafael Gual, tú de lo que nos has planteado, tú ves un camino positivo con el nuevo secretario de Salud, un cambio de rumbo dentro de su mismo régimen, porque aunque digan que son lo mismo, están limpiando lo que dejó López Obrador. Pero dices que 2 años, ¿por qué 2 años se tardaría en empezar a ver ya resultados otra vez de control de enfermedades que no habíamos visto anteriores? Sí, a ver, yo te diría,
primero que nada, la planeación para la fabricación de vacunas toma ese tiempo, pues no todas se fabrican en México, hay muchas que se importan, y se importan porque se fabrican en un solo lugar en el mundo para esa enfermedad. Entonces, pues se requiere ese tiempo. No quiere decir que no se hayan ya pedido y que eventualmente el próximo año tengamos una mejor campaña de vacunación. Te digo, el secretario es un convencido de que esto se debe llevar a cabo, y sí, yo coincido con Maribel, el tema presupuestario es fundamental. Hubo un recorte importante en salud y pues tendríamos que priorizar precisamente el tema de vacunas, porque la prevención es mucho más sencilla que cuando se presenta la enfermedad. O sea, la medicina debería estar basada precisamente en la prevención y en que la gente se haga responsable de su salud. Las vacunas para adultos que refería Maribel, pues es muy cierto, o sea, hay que vacunarse contra influenza, hay que vacunarse obviamente contra COVID, en algunos casos de varicela, pues contra el herpes, en fin, hay muchas cosas que se pueden evitar con gastos mayores si es que llegaran a presentarse las enfermedades, ¿no? Entonces, sí es importante la vacunación. El secretario, te digo, es un convencido de esta posibilidad, ¿no? Exactamente, pues Maribel, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo ves la situación? Hay que darles el beneficio de la duda, hay que medio creerles a Eduardo Clark y esos anuncios de que ya estamos cubiertos. Pues es que no se nos queda de otra, ¿verdad, Maribel? Un minuto, por favor. Pues sí, totalmente. Hay que darles el beneficio de la duda, y no solo en la parte de las autoridades de salud, sino la propia presidenta tiene en su visión, en su plan México, que México recupere la producción de vacunas, que lo fuimos en algún momento, y ojalá de verdad sí encuentren el camino, y que este sexenio sería maravilloso que dejen algo armado, porque eso es a largo plazo, para que vuelva a producirse vacunas en México. Actualmente solamente una, la de influenza, se produce, pero hay potencial y mucho por hacer para que de verdad México recupere no solo como productor de vacunas, sino la cobertura universal en sus niños en la vacunación. Esperas mucho mejores cosas, Rafael Gual, 30 segundos. ¿Qué es lo que se espera? Definitivamente, yo ponderaría mucho la posibilidad de diálogo con las autoridades. Tenemos también gente muy profesional, muy técnica, muy conocedora en el tema de COFEPRIS, que es otro de los temas importantes para la industria farmacéutica, ¿no? El tema regulatorio debe ser ágil, en este caso mucho más, y esperemos que por ahí vayamos caminando. Yo lo veo positivamente. Bueno, ojalá, y no nos queda de otra, nos tenemos que aguantar. Ahora sí que el poder y el gobierno lo tienen ellos, y esperemos que lo hagan bien, porque el sexenio pasado lo hicieron de manera terrible en el sector salud. Rafael Gual, Maribel Ramírez Coronel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesantes sus conceptos en torno a la vacunación en este país. Hasta aquí este espacio de información. Lo invito a que continúe en la programación de Mega Noticias. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.